Bueno, como les decía el otro jueves, de charla, de compartir el conocimiento bajo la mirada espírita de temas, de distintos temas que surgen como inquietud. Algunos son temas relacionados, por ejemplo, hemos evaluado a la mediunidad. Bueno, hay distintas causas por las que la gente se interesa o se acerca al espiritismo, pero hay un punto fundamental que es la columna moral del espiritismo, que nos invita a la reforma íntima, a vernos cómo estamos, cómo somos, cómo nos sentimos, con sinceridad, no con culpa, para transformar y cambiar esas cosas que son perjudiciales en primer lugar para nosotros. Y Silvia Gerosa, la presidenta de nuestra institución, coordinadora del Departamento de Enseñanza, nos va a deleitar con estas charlas, como ya lo hemos hecho en 2 jueves anteriores, para profundizar más en este aspecto tan importante de la doctrina. La voy a presentar para quienes no la conocen particularmente. Silvia Albina Gerosa es maestra de grado, técnica radióloga, de lo que trabajó hasta jubilarse, y durante esos años estudió y se recibió de coordinadora de grupos y psicóloga social, trabajando en esta área en psicología social en las instituciones, convocada por el que fuera su profesor Carlos Martínez. A los 27 años, en 1974, ingresó al Centro Cultural Allan Kardec, que es esta misma casa que tenía ese nombre. Hace poquito somos el Centro Allan Kardec, fundado por el matrimonio del doctor Luis Haddad y Mónica Ferri. Estudió la doctrina espírita en sus 3 aspectos, realizando los 4 cursos básicos y luego los de perfeccionamiento. Comenzó a dictar el primer curso por indicación del guía mayor. Ocupó la dirección del área de enseñanza de adultos e infanto-juvenil. Fue y es miembro de la comisión directiva. Cuando la institución formó parte de la Confederación Espiritista Argentina, la CEA, trabajó junto a Luis Haddad en el Instituto de Enseñanza Espírita, del cual él era director, y fue vicepresidente de la CEA. Luego del desencarne de Luis Haddad y por elección de autoridades, fue elegida vicepresidente de la CEA y directora del Instituto de Enseñanza de esta casa madre. Junto a su equipo de enseñanza del Centro Cultural Allan Kardec, crearon un curso para divulgadores de la doctrina espiritista, el que constaba de 10 módulos y el que fue dictado en Mar del Plata a pedido de FEPA, la Federación Espiritista del Sur de la provincia de Buenos Aires. Y durante 10 meses se viajó para desarrollarlo. Durante 20 años viajó invitada a Mar del Plata para dar conferencias y talleres sobre distintos temas doctrinarios. En la Confederación se desarrollaron otros cursos, charlas, etc., bajo su dirección. Debido a la partida inesperada de Luis, se tuvo que achicar gastos y se vendió la casa donde funcionaba el centro, Gallo y Lavalle, y se compró otra casa más chica, que es esta, en Pringles 658. Junto a Mónica trabajó para dar un inicio al Centro Cultural Allan Kardec, comenzando nuevamente la tarea de difusión y enseñanza de la doctrina espiritista. Fue vicepresidente y expresidente del Centro Allan Kardec, como así también educadora, dictando el 1er y 3er curso, coordinadora de enseñanza, y continúa participando de las charlas que los días jueves se dictan en nuestra institución. Así que bueno, hoy es uno de esos jueves, así que le voy a dar paso entonces a Silvia para compartir este espacio. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Hoy cierro yo mi participación en los jueves, las charlas de los jueves. Tuve a cargo qué es el espiritismo y el porqué de su codificación, reforma íntima, o sea, autoconocimiento y reforma íntima, primera parte, que la dimos el mes anterior, y ahora cierro con la segunda parte de autoconocimiento y reforma íntima, y luego los otros meses daremos paso. Aquí en cartelera están todas las charlas que se van a hacer, una por mes, de los distintos temas doctrinarios.
y que tienen mucho que ver, lógicamente, con el ser humano, con nosotros, porque la doctrina, una de las cosas que transmite y que lo transmiten los espíritus, nosotros somos simples intermediarios y divulgadores de lo que el mundo espiritual le transmitió a Allan Kardec para que él codifique la doctrina espírita. Y la pregunta fundamental es de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La doctrina espírita nos da las respuestas a esas preguntas filosóficas y muy importantes para cada uno de nosotros, porque al tener un horizonte, al saber cuál es el verdadero objetivo en la vida, si bien tenemos como objetivo nuestra propia evolución, nuestro crecimiento espiritual y el compartir con nuestras familias, nuestros amigos, la sociedad en la que nos toca vivir, fundamentalmente es nuestro crecimiento interior. Y los espíritus le transmiten a Kardec que hay dos alas fundamentales que debemos desarrollar, que no las podemos desarrollar en una sola encarnación, en una sola existencia. Y es el aspecto intelectual y el aspecto moral. El aspecto intelectual nos va a dar todas las herramientas para que podamos entender, para tener una fe razonada y no ciega, para que podamos comprender el verdadero objetivo de nuestra vida, que es nuestro crecimiento interior, en esas dos alas. Compartiendo, porque somos seres sociables, compartiendo con nuestro prójimo, con aquellos con los cuales nos toque en cada una de las reencarnaciones, que es nuestra familia espiritual, pero en cada reencarnación vamos a tener un desafío distinto, un aprendizaje distinto, de acuerdo a nuestras propias necesidades. Por eso, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de un Dios bueno, justo. Entonces, la bondad y el amor de Dios va también de la mano con la justicia de Dios, que es la que todavía nosotros, en esta etapa de la evolución, no alcanzamos a llevar a la práctica y todavía no entendemos muy bien. Y que poco a poco, en la medida en que vayamos creciendo espiritualmente, vamos a ir construyendo una sociedad mejor. Pero la sociedad se construye por el aporte de cada uno de nosotros, en el lugar que nos toque, ¿no? De una responsabilidad a lo mejor reducida a nuestro grupo familiar o en determinados lugares donde sea mucho más importante nuestra intervención. Pero en el lugar que nos toque, poder dar lo mejor de nosotros y siguiendo ese derrotero, siguiendo las enseñanzas de los espíritus que nos hablan de la ley de Dios, que es amor y justicia, instrucción, estudio y práctica. La doctrina espírita se codifica bajo la ley física, ¿no?, de causa y efecto, y que aquello que nosotros construyamos va a ser lo que vamos a tener de vuelta como boomerang. Por eso es tan importante tomar conciencia de ello, ser responsables de nuestra vida, ¿no? Y esto es de lo que nos habla también el autoconocimiento, no ver, como decía Jesús, la paja en el ojo ajeno, sino ver la viga en el propio. ¿Por qué? Porque no es un punitorio, no es una cosa negativa, al contrario. Esto lo hemos hablado en la charla anterior, que vimos las sombras, pero que hablamos de las sombras negativas y de las positivas que todavía desconocemos que las tenemos. O sea, esas virtudes que todavía no hemos podido desarrollar en nosotros
por no mirarnos, por estar siempre mirando hacia afuera y no mirar hacia adentro. Entonces, estas charlas de autoconocimiento y reforma íntima lo que trae fundamentalmente es un aporte para que, si no lo hemos hecho a lo mejor en la forma más correcta o mejor que nos produzca rápidamente un cambio, que nos van a dar, como nos dieron siempre los espíritus, las señales, las enseñanzas para que tengamos las herramientas para que sí podamos entonces trabajarnos más profundamente, si no lo hemos hecho hasta ahora. Así que bueno, vamos a ir viendo un poquito los temas que hemos preparado para hoy, y que es autoconocimiento y reforma íntima, segunda parte. No quiero. ¿Se trabó? No quiero. Está bien. A ver. Está rebelde. Se declaró en huelga. A ver. ¿Tampoco? A ver, ahora. A la flechita te voy pasando. Bueno. Y hemos traído esto porque es muy importante. Kardec hacía preguntas muy buenas. Y en la pregunta del libro de los espíritus, codificado por Allan Kardec, para aquellos que no conocen, él no creó la doctrina, la codificó. Es muy distinto. Él trabajó científicamente, analizó todos los distintos fenómenos, y es la doctrina espírita la que nos trae el conocimiento de la comunicabilidad y de las leyes que rigen la comunicabilidad entre los que ya partieron, están en el plano espiritual, decimos nosotros, y los que estamos de este lado, reencarnados. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 166, Kardec pregunta: ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Y los espíritus le contestan: sufriendo la prueba de una nueva existencia. Ahí está. En la 166A pregunta: ¿cómo lleva a cabo el alma esa nueva existencia? ¿Mediante su transformación como espíritu? Los espíritus le contestan: el alma, al purificarse, sufre sin duda una transformación. No obstante, para eso necesita la prueba de la vida corporal, porque la vida corporal nos da experiencias, nos da determinadas situaciones que son las que nos van a llevar a preguntarnos por qué primero, por qué a mí, por qué, y después preguntamos para qué. Cuando ya preguntamos para qué, ya dimos un pasito. Porque a mí, Mónica, que es una de las fundadoras de esta casa, cuando yo vine por primera vez me dice: ¿y por qué a vos no? Yo me quedé. No, porque yo estaba, pobre de mí, estaba llorando a mis cuitas. Entonces, ¿qué me pasaba esto, que aquello? ¿Y por qué a vos no te va a pasar? ¿Quién era yo para que no me pasara, no? Un ser. Soy un ser viviendo experiencias como todos los que estamos acá. Y eso me encantó. Me gustó de ella. Porque no trató de decirme que todo era bello, o sea, alabarme para que yo me quedara. No, al contrario. Muy honesta, muy de frente y muy amorosa también. O sea, con una mano daba palos y con la otra decía la gente. En la pregunta 166b, ¿el alma tiene pues muchas existencias corporales?, pregunta Kardec. Los espíritus le dicen: sí, todos tenemos muchas existencias. Los que dicen lo contrario quieren manteneros
en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Esto tiene que ver con aquellos que no quieren cambiar, que no buscan crecer, que están cómodos como en una meseta y bueno, si me tocan el timbre abro y si no, bueno, me quedo acá. A veces uno se paraliza y es bueno poder salir de esa parálisis para comenzar, si no lo hemos hecho antes, un proceso de crecimiento espiritual. En la 166C parece resultar de ese principio que el alma, después de haber dejado un cuerpo, toma otro. Dicho de otro modo, reencarna en un nuevo cuerpo. Así debemos entenderlo, dice Kardec. Y el espíritu le dice, es evidente. Ahí está. Y en la 167, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? Gran pregunta. La expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Gran respuesta, ¿no? Gran pregunta y gran respuesta. Expiar significa que aquello que hemos hecho equivocadamente en una existencia anterior, venimos a reparar, a reconstruir lo que hemos hecho mal. Cuando tenemos sufrimientos, que no es lo mismo que dolor, ¿no? Cuando tenemos sufrimientos es porque el alma está en crisis entre lo que debe hacer y en lo que no quiere hacer y quiere mantener ese estado de niñez espiritual. Entonces, la doctrina espiritual lo que nos trae también es eso, ¿no? Quitarnos de los dogmas, de la fe dogmática o irracional. Kardec trae, a través de todo este trabajo, ¿Pasó? sí, pasalo vos porque se ve que Sí, esto sí. no... O acá se desconfiguró acá. Bueno, nosotros habíamos dado en la charla anterior la génesis de los sentimientos. Y yo lo traje no solo para recordar, sino que es importante que lo tengamos en cuenta como es nuestro proceso evolutivo. Entonces dice, la psiquis se desarrolla a lo largo de los reinos de la naturaleza. En los animales se esbozan los instintos de conservación y de reproducción. Aparecen los pensamientos con un flujo discontinuo, así como algunas emociones que en las especies más avanzadas son más ostensivas, como la alegría, la tristeza, etc. Aquellos que tienen un perrito, un gatito, se dan cuenta de que esto en los animales es tal cual. Entonces, el espíritu, si ustedes los que estuvieron recuerdan y si no, bueno, igualmente yo lo digo, somos creados simples e ignorantes. Y ahora lo vamos a ir viendo en el cuadro, que también lo traje, que era de la charla anterior. En el área humana hay avances en el área psíquica. O sea, salimos de este estado y vamos avanzando. Aparece el pensamiento continuo, se desarrolla la inteligencia y la emoción se afianza como función psíquica. La voluntad tiene su lugar y los sentimientos comienzan a tomar forma a partir de la evolución de los instintos y las emociones. La voluntad también se desarrolla por etapas. Sin voluntad es muy difícil generar los cambios. Por eso tenemos que fortalecer la voluntad para que los cambios se produzcan. Yo les había traído en la charla anterior este cuadro que marca un poquito el trayecto nuestro a lo largo
de cuando Dios nos crea, simples e ignorantes, vamos realizando procesos de evolución a través de los distintos reinos, mineral, vegetal, animal, y entramos en la etapa hominal cuando ya tenemos pensamiento continuo, conciencia de nuestra individualidad, voluntad y rudimentariamente libre albedrío. Nuestras reencarnaciones en la etapa hominal se van realizando, no así, en forma directa, se va realizando con altibajos, hasta que vamos a alcanzar la superioridad espiritual, como espíritus puros. Tenemos el ejemplo de ello en Jesús. El espíritu dormita en el mineral, que sería esta etapa. Sueña en el vegetal. En el vegetal, lo que el espíritu, o sea, nosotros, vamos desarrollando como principio espiritual son la captación de fluidos. Por eso, cuando ustedes aman una planta, la planta crece hermosa, porque recibe el fluido. Cuando miramos una planta con toda una carga negativa, la planta se muere. Y eso ustedes lo deben haber comprobado, no una vez, miles de veces. Las plantas captan los fluidos nuestros. O sea, en esa etapa es todo un proceso muy largo que vamos realizando para ir adaptándonos a la vida y para después de la etapa del animal, se mueve en el animal, que vimos que tiene pensamiento discontinuo, sentimientos. Allí se va preparando el espíritu o el alma para entrar a la etapa de ser humano. Por eso dice León Denis, que es el que trae esto, que fue el continuador de Allan Kardec, despierta en el hombre, se conoce, se posee y se vuelve consciente. A partir de ahí, el progreso solo se puede realizar por el acuerdo de la voluntad humana y con las leyes eternas. A partir de ahí ya arrancamos en una etapa totalmente consciente, distinta, y que más conciencia vamos a ir teniendo en la medida que más vamos trabajándonos. Sí. En esta fase de la evolución, los sentimientos se multiplican a medida que se acumulan las experiencias. Al principio se manifiestan como sentimientos inferiores. Esto es muy importante porque nos está mostrando incluso nuestra propia humanidad acá en la Tierra. El odio, la maldad, el orgullo, el egoísmo, el resentimiento, etc. Con el tiempo adquieren otras tonalidades. Alcanzan gradualmente un escalón de sentimientos superiores como el amor, la bondad, el altruismo, el perdón, etc. Está en nosotros generar esos cambios. ¿Por qué nosotros al principio está el odio, la maldad, el egoísmo, el resentimiento? No nos olvidemos que nosotros, cuando salimos de la etapa animal, todavía tenemos los instintos a flor de piel y funcionamos más que nada en las primeras etapas por instinto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hay que proteger a la prole en las épocas primitivas. Después a la tribu. Y hay que defenderse de la otra tribu que nos quiere arrebatar a lo mejor la comida, por ejemplo. Entonces, todo eso nos lleva en ese trabajo de defensa, a ser egoístas. Esto es nuestro, esto es mío. El otro es el enemigo.
el odio, la bronca, el resentimiento, mató a mi familiar, yo ahora voy a matar. Ahí predomina el instinto de conservación. Y con el tiempo, en las distintas reencarnaciones, es como vamos a ir adquiriendo sentimientos superiores. ¿Por qué? Porque además nunca estamos solos. Los buenos espíritus nos acompañan siempre, siempre fuimos guiados. Siempre fuimos guiados por el mundo espiritual, por Jesús, que después encarna en este planeta para traernos la ley del amor. Pero siempre fuimos cuidados. El niño, cuando es muy chiquito y empieza a dar los primeros pasos, se cae, ¿no? Y siempre está el papá y la mamá que los ayudan. Bueno, nosotros, sin darnos cuenta, tenemos esos guías espirituales que nos ayudan y nos asisten para que podamos ir dando pasos cada vez más firmes y mejor, que vayamos creciendo. Entonces, nunca estamos solos. La fe ciega y la fe razonada. En la fase primaria de la evolución, los paradigmas se asientan en los sentimientos inferiores, que era lo que estábamos comentando recién, porque estos son los que predominan en esa etapa humana. Las personas están sometidas a sus paradigmas inferiores y consideran que hacen lo correcto cuando archivan resentimientos, cuando proceden con egoísmo y así sucesivamente. ¿Quién de nosotros no habrá dicho, me peleé con fulano, no lo quiero ver más? Es esto, es aquello. Todavía nosotros tenemos esas reacciones, ¿no? A lo mejor en lugar de ir, acercarnos y si podemos, dialogar, si podemos, si no podemos porque el otro no nos deja, será en otro momento. Pero lo importante es nuestra actitud. Por eso esto del autoconocimiento y reforma íntima. A mí me tiene que importar lo que yo hago, no lo que hace el otro. Lo que hace el otro es un problema del otro, no es mío. Si yo quiero solucionar una situación y el otro no me deja, bueno, me corro y la vida da vueltas. Y en algún momento nos vamos a reencontrar y van a pasar cosas y a lo mejor nos miramos de otra manera, porque a mí la vida me volteó y al otro también. Entonces el encuentro puede llegar a ser un encuentro para a lo mejor en años que pasaron poder solucionar esas diferencias. Por eso siempre es bueno estar abierto a eso, a la reconciliación. A ver de qué manera podemos ayudarnos, porque esto es entre todos. Ayer escuché a un carnicero en la televisión que dijo eso. Si no nos ayudamos entre nosotros, nadie nos ayuda. Y esto es una realidad. Nosotros somos todos seres en evolución. Y si nos podemos dar una mano unos a otros, podemos llegar a construir algo mejor, no solo individualmente, sino colectivamente. Y esto es muy importante para que no desestimemos esto. No quiere decir que salgamos ahora todos a solucionar los problemas del mundo. No es eso. Cada uno de nosotros tiene su camino, tiene sus tareas que realizar, tiene sus propios objetivos que fueron planificados incluso en el plano espiritual. Por eso es que cada uno de nosotros viene a pasar determinadas cosas, porque son las mejores para mi propia evolución. El otro hará lo suyo, tendrá sus pruebas, tendrá su forma de crecer, y yo tengo la mía. Pero cada uno de nosotros trae una tarea a realizar para la propia evolución.
Sí. No hay voluntad que pueda cambiar algo cuando el propio individuo no desea cambiarlo. A veces hay rebeldes, espíritus rebeldes, que se estancan lamentablemente por la rebeldía. Cuando empezamos a entender que la vida nos trae algo, no por qué a mí, sino para qué me trae la vida esto, entonces allí la ley, no solo de evolución y de reencarnación, sino la ley de aprendizaje, es la que me va a traer las respuestas y me va a ayudar. Si es que yo estoy atento a eso y no en rebeldía. Cuando yo me rebelo no escucho. No puedo ver ni escuchar hasta los mensajes divinos. Porque a veces nos traen a un amigo que nos da la palabra justa. El mundo espiritual se vale de todo para que nosotros, cuando ven que tenemos algo de voluntad, nos traen los caminos, las personas, para que nos ayuden a avanzar. Pero para eso hay que estar atento a uno y a los mensajes. Sí. La fe en ese periodo de inferioridad es fanática, ciega, instintiva e infantil. Responde al ojo por ojo y diente por diente. A esa fe se debe que millones de personas hayan sido sacrificadas, aun cuando la ley de Dios dice no matarás. Por eso, Allan Kardec vino a traer otra propuesta, más avanzada, concordante con la evolución de la humanidad, una fe madura, consistente, basada en los sólidos sentimientos superiores y profundamente liberadora. La fe razonada. La doctrina espírita lo que nos trae es eso. Frente a las preguntas de Kardec y las respuestas del mundo espiritual, nos muestran el camino a seguir. Está en nosotros querer tomarlo o no. También tenemos el libre albedrío. Entonces cada uno de nosotros va a seguir el camino que cree que es el mejor. Lo importante es estar despierto y buscar siempre una fe razonada. Porque la fe ciega es la que ha llevado a muchos al suicidio colectivo, porque la cabeza de esa supuesta religión les dijo que tenían que morir todos para ir al cielo. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que tener en cuenta, por lo menos, ¿no? Bueno, la tarea nuestra es conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento es la capacidad que tenemos de reconocernos a nosotros mismos en toda nuestra dimensión. ¡Qué trabajo, ¿eh? En toda nuestra dimensión. Implica conocer nuestra historia de vida, saber con certeza por qué somos como somos, conocer nuestros talentos y habilidades, pero también nuestras limitaciones, conocer nuestros recursos emocionales para responder ante una situación adversa y los pensamientos y creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. Es un trabajo profundo, intenso, que no quiere decir que lo hagamos hoy. Todo. Hoy podemos hacer algo. Pensar, ¿cómo me sentí en la charla hoy? ¿Qué me pasó? Por ejemplo, ¿me gustó? Sí. ¿Me gustó? No. Pero por lo menos saber qué es lo que les pasa. Eso es fundamental. Entonces, seguir, si lo hemos empezado en algún momento, seguir mirándonos. Escuchar qué es lo que nos pasa.
Si estamos atentos a nuestros sentimientos, yo voy a poder detectar cuando estoy razonando lo que me están diciendo y estoy sacando conclusiones internamente. Cuando alguien viene y me habla y no me habla bien, sentir mi sentimiento, escucharlo, ¿no? Y mi sentimiento fue etcétera, puntitos suspensivos. Pónganle lo que ustedes quieran. Pero sí, y les puedo asegurar que uno se escucha, ¿eh? Y entonces uno dice, uy, acá, ¿qué me pasó? Tuve envidia, parece, ¿no? Me contó tal cosa y tuve esa reacción como de envidia, me hubiese gustado a mí que me pase eso. ¿Sí? Y aceptarlo. Hermance Dufaux, que fue una de las mediums que trabajó con Allan Kardec desde el plano espiritual, nos dice eso, ¿no? Que hay que escuchar nuestros sentimientos. Que en la medida en que nosotros podamos escucharlos cada vez más, vamos a poder darnos cuenta de qué es lo que nos pasa. Y si tengo envidia, preguntarme por qué. Ella habla de que las sombras negativas hay que aceptarlas, porque yo soy eso. Yo tengo cosas buenas y otras no tan buenas. Si no, no estaríamos acá, seríamos espíritus puros. Pero si estamos acá es porque tenemos todo tipo de reacción. Entonces, poder detectarlas hace que las pueda trabajar después. Porque las traigo al consciente. Hasta ahora estuvieron ahí en el inconsciente y lo actuaba. Pero no le prestaba atención. En cambio, al traerlas al consciente, la escucho, tomo conciencia y digo, esto no me gusta. ¿Por qué me pasó esto? Y empiezo a analizarme. Y ahí puede empezar a generarse el cambio, ¿no? Por otra parte, implica tener un alto grado de autoconciencia, que nos permita identificar las emociones, los sentimientos, las sensaciones que nos generan los diferentes eventos y situaciones a las que nos enfrentamos día a día. El autoconocimiento es la base del desarrollo personal, en el que además se fundamenta la inteligencia intrapersonal y, por supuesto, la inteligencia emocional. Las habilidades emocionales, por ejemplo, requieren de destrezas tales como la capacidad de reconocer las emociones y de etiquetarlas, evaluarlas, expresarlas adecuadamente y aprender a regularlas, demorar la gratificación, controlar los impulsos, reducir el estrés, habilidades que requieren un profundo conocimiento emocional de nosotros mismos y especialmente un alto nivel de autoconciencia. Las habilidades cognitivas, algunas de las destrezas cognitivas relacionadas con el autoconocimiento son el diálogo interno, esto que yo les hablaba, ¿no? El poder reconocernos en nuestras emociones y sentimientos, es decir, la capacidad de hablar con uno mismo, apartándose direccionamiento y control, por otra parte, ser capaz de tomar conciencia de uno mismo, reflexionar acerca de los propios pensamientos y emociones. Implica la capacidad de tener expectativas realistas acerca de sí mismo, de lo que es y de lo que se puede lograr. Hay personas que creen que porque uno es bueno, en realidad lo pueden tomar por otra cosa. Pero el ser bueno implica
el reconocimiento de nuestras limitaciones, el reconocimiento de las limitaciones del otro y en base a eso poder verlo y poder poner límites, pero con amor. El ser bueno no implica dejarse atropellar. El ser bueno es querer ser cada día un poco mejor y también amar al otro con sus defectos y con sus virtudes. Ahora, cuando hay situaciones de avasallamiento del otro, nosotros no podemos dejarnos pisotear, porque somos responsables de nuestra vida y de nosotros mismos. Entonces ponemos límite, pero el límite con amor, porque es la única manera que el otro pueda, sí o no, llegar a entender. Las habilidades de conducta tiene que ver con las actitudes, reacciones, el lenguaje verbal y no verbal, la comunicación asertiva, todo lo cual requiere de un juicioso conocimiento de nosotros mismos. Conocerse a sí mismo exige ser objetivo y realista. Implica la capacidad de verse a sí mismo en su justa medida con aciertos y errores y buscando siempre la oportunidad de desarrollarse personalmente y de crecer a todo nivel. Sí. Conocer a fondo estas emociones, poder vivirlas, poder sostenerlas y aceptar cómo eres, te hace crecer como persona y tener relaciones más puras con los demás y contigo mismo. Hay que aprender a valorarnos tal y como somos, al igual que a nuestras emociones. Esto es del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Entonces, es muy importante ser honestos con nosotros mismos y poder aprender a escucharnos, como dice Hermans. Sí. Entonces, ahí viene el autoamor. Nunca se abrazaron. Te quiero. Es muy importante que lo hagamos, ¿eh? Y también mirarse al espejo y decir, yo amo a mi yo profundo, al ser. Y mirémonos al espejo. El espejo es fuerte a veces, porque a veces nos muestra nuestra cara de enojo. Entonces nos miramos al espejo y decimos, no me gusta esa cara que tengo. Pero es muy importante verla. Hay que tener coraje para trabajar. Y es muy importante que si no lo tuvimos hasta ahora, empecemos. Porque es muy importante para cada uno de nosotros nuestro propio crecimiento espiritual. Es el regalo más hermoso que nos da Dios, la vida y todas las posibilidades de crecimiento en esa vida a lo largo de las distintas reencarnaciones. Él nos da todas las posibilidades y hace que trabajemos nosotros con nosotros mismos, porque es la forma de decir, lo estoy logrando, yo estoy logrando mi propio crecimiento. La maravilla de ver cómo cada vez más voy adquiriendo una autoestima importante, saber quién soy y hacia dónde dirijo mis pasos. Bueno, el orgullo, la arrogancia y el egoísmo son dos cosas de las que Jesús habló cuando estuvo encarnado aquí y dijo que eran los enemigos más grandes que teníamos. No estaba fuera el enemigo, estaba dentro. Eso es lo que nos dijo Jesús. Y que la forma de poder sacarlos es trabajándolos. ¿A través de qué? De la ley que Él trajo, la ley del amor.
la buena nueva. Arrogancia, orgullo, cualidad o carácter de quien, por supuesta superioridad moral, social, intelectual o de comportamiento, asume actitud prepotente o de desprecio con relación a los otros. Orgullo, ostensivo, altivez. Esto es lo que dice el diccionario. Y espiritualmente se agrega, en el sentido espiritual podemos deducir varios conceptos para el sentimiento de arrogancia. Vamos a algunos: exacerbada estima de sí mismo, supervaloración de sí, autoconcepto superdimensionado, deseo compulsivo de imponerse a los demás. Si tenemos algo de esto, no nos asustemos, trabajémoslo, que es lo importante. Sí. A partir de ese estado orgulloso de ser, podemos percibir un cuadro mental de rígida autosuficiencia, del cual nacen las ilusiones y los equívocos del andar humano. Marcel Dufault, en el libro Escuchando nuestros sentimientos, nos hizo este cuadrito hermoso para que lo podamos ver y podamos detectar, a lo mejor algo de esto tenemos. La arrogancia trae prepotencia, la megalomanía y presunción, que nos trae vanidad. El arrogante es vanidoso, porque él está arriba de todo y mira a los otros así, allá abajo están los demás. Rigidez. La arrogancia nos trae rigidez, y la rigidez nos trae autoritarismo, terquedad, intolerancia. Somos intolerantes con el otro cuando somos arrogantes, porque el otro viene y nos dice: a mí me parece que esta situación puede... No, ¿qué estás diciendo? Lo mío es la verdad. Entonces, intolerancia. Con la opinión de los otros, con las actitudes de los otros. Competición. Impulso de disputa, comparación, y ahí entra la envidia también. Envidio al otro que logró el puesto que yo quería. Y la envidia, ¿saben cómo se vence? Trabajando. El otro llegó ahí, bárbaro. Ahora yo voy a hacer lo mío. Voy a trabajar para yo tener mis propias conquistas. El envidioso es holgazán también. Porque mira lo que el otro logró, pero él no hace nada para cambiar. Imprudencia. Perfeccionismo, ansiedad, poder. Cuando se es arrogante, se es imprudente porque muchas veces se coloca al otro en situaciones difíciles por querer lograr uno las propias conquistas a pesar de los otros. Sí. Volvemos a la arrogancia. La tenemos que grabar. La arrogancia se puede definir como un rasgo de personalidad por el cual una persona tiene un sentido de autoestima desagradablemente elevado. O sea, que no es la autoestima de aquel que se sabe con virtudes, con defectos y camina por la vida feliz porque se sigue trabajando, sigue logrando cosas en la vida. El arrogante no es feliz porque está siempre pendiente de ver qué es lo que hacen los otros. Una persona arrogante es la que actúa como si fuera superior, más digna y más importante que los demás. Por lo tanto, tienden a faltar el respeto y menospreciar a los demás. Cuando vemos a alguien con esas actitudes o nos damos cuenta que a lo mejor tenemos una reacción, no quiere decir que las tengamos todas, pero una reacción de ese tipo, estemos atentos, porque lo podemos llegar a superar eso. ¿Sí?
Prepotencia, persona que se considera más importante que los demás o que abusa de su poder. La prepotencia es propia de las personas narcisistas. Una gran sensación de fragilidad, vulnerabilidad y, aunque resulte difícil de creer, un gran sentimiento de inferioridad. Aparenta tener una autoestima importante y en realidad es todo lo contrario. Se siente inferior, por eso tiene también todas esas reacciones. ¿Sí? Rigidez. Cuando hablamos de rigidez mental o cognitiva, estamos haciendo referencia a la incapacidad individual que presentamos a la hora de adaptarnos a las novedades que las circunstancias nos mandan. El arrogante es rígido. Como vimos antes en el cuadro, yo traje estos conceptos para tener más o menos... es importante el tener el concepto desarrollado, porque si yo sé que rigidez es cuando hablamos de rigidez mental o cognitiva, estamos haciendo referencia a la incapacidad individual que presentamos a la hora de adaptarnos a las novedades, eso me va a hacer pensar, a mí me cuesta adaptarme a las novedades. Entonces quiere decir que tengo cierta rigidez, no soy flexible, porque yo puedo escuchar. Ahora después, si me interesa, si considero que es propio para mí, hago los cambios. Si no, no. Y eso no quiere decir que sea rígido. Estoy eligiendo. El rígido no se permite elegir. Es distinto. Competición, disputa, enfrentamiento, rivalidad. Siempre tengo que estar arriba del otro. Entonces, es un desgaste tremendo. Imprudencia. La imprudencia suele reflejarse en conductas que ponen en peligro a uno mismo y o a otras personas. Y ahora vamos a la contracara. Porque de esto algo debemos tener, ¿no? Sí. Humildad. La madurez psicológica conduce al hombre a la verdadera humildad delante de la vida, en la condición de identificación de las propias posibilidades. Mis propias posibilidades. No miro al otro. Yo hasta dónde puedo. Esto lo puedo hacer, lo hago. Aquello no, todavía no estoy preparada. Eso es ser humilde. Conocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades, así como las inagotables fuentes del conocimiento a sorber. Percibe la pequeñez ante la grandeza universal, destituido de conflictos, de conciencia de culpa, de fugas del ego. Esto es muy importante, percibir la pequeñez ante la grandeza universal. Dios nos crea simples e ignorantes, ¿no? Y siempre, por más que nos dejen un cierto libre albedrío que cada vez va a ser mayor en la medida en que nosotros crecemos espiritualmente, hay un creador. Hay un Padre que nos muestra, nos entrega un montón de cosas para que nosotros podamos tomar de todo eso lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Y en eso radica el amor universal de nuestro Padre. Y también hacia allí vamos nosotros. Vamos creciendo, siempre crecemos en todas las virtudes. Y el amor es la virtud sublime. Y también tenemos que crecer en el amor. La visión intelectual de la realidad y la adquisición moral de los recursos interiores le facilitan la simplicidad de corazón y el respeto cultural por todas las personas. Esto también hace a la humildad. Yo elegí la doctrina espírita, pero aquel que no la elige y viene y me dice, mira, no, yo soy esto,
o a mí me gusta tal religión. Bueno, el respeto al otro. Y no porque el otro no hace lo que hago yo, le hago la cruz. Todos nosotros tenemos el derecho de elegir hacia dónde vamos. Tenemos un libre albedrío, aunque todavía limitado, pero que nos ayuda. Tenemos seres espirituales que nos acompañan. No estamos solos, aunque físicamente estemos solos. Sí. Su lucidez trabaja por el bien general con naturalidad. Lo conduce a la abnegación y al sacrificio cuando es necesario, sin exhibicionismo o arrogancia. Hace las cosas en silencio, no espera nada a cambio. Percibe que la finalidad del ser existencial es la alegría de vivir, consecuente de los pensamientos y acciones meritorios, lo que lo impulsa a la autoestima y al autodescubrimiento constante, trabajándose sin fatiga ni decepción. Esto es tomado de este espíritu tan excelso, Juana de Angelis, en el libro Autodescubrimiento y el medium que transmite todos estos conocimientos, Divaldo Pereira Franco. La abnegación lo conduce a las acciones de sacrificio, por más pesadas y menos grandiosas que sean, las que ejecuta sin vergüenza ni jactancia. La abnegación y la humildad no dependen de convicciones religiosas. Es algo que tiene que ver con uno, no con las religiones. De elevada importancia para el progreso de la sociedad, esas conquistas psicológicas dignifican a la criatura y promueven al grupo social, lo humanizan cada vez más. Si funcionáramos cada vez más con la humildad, la abnegación, indudablemente que la sociedad va a ir cambiando, ¿no? Cada vez más. Y hacia ahí vamos, ¿no? Aunque no parezca. Y ahora sí, vamos al sentimiento por excelencia. Los sentimientos son conquistas nobles del proceso de la evolución del ser, desarrollándose de los instintos. Se liberan de los atavismos fisiológicos automatistas para transformarse en emociones que alcanzan la belleza, la sensibilidad, la esencia de las cosas y de la vida, cuando son superiores a las expresiones remanentes del período primario, como la cólera, los celos, las pasiones perturbadoras. El amor va a ir supliendo todo esto y va a permitir que nos vayamos superando a nosotros mismos. Las expresiones psicológicas solo poco a poco se evidencian, rompiendo las cadenas de las necesidades físicas para presentarse como emociones. El primer y seguramente el más importante sentimiento a romper el presidio de los instintos es el amor. Al comienzo, mediante la vinculación atávica con los progenitores, los familiares, el grupo social que lo protege, las personas que le propician la atención de las necesidades fisiológicas. Uno ahí va creciendo. Empieza con la familia, sigue con el grupo social, con la sociedad, con los amigos que se van presentando en la vida de uno, ¿no? Y va creciendo hasta que cuando uno crece en el amor ya tiene compromisos y deseos de una colaboración mayor. Así uno va también avanzando en responsabilidades. Sí. El amor es el cimiento más vigoroso para la construcción de una personalidad sana, por ser generador de un comportamiento equilibrado y porque estimula al desarrollo de las facultades de engrandecimiento espiritual que duermen en los tejidos sutiles del yo profundo. Al meternos para adentro vamos a ir sacando todas las virtudes que están como
la semillita ahí esperando para desarrollarse. Generar pensamientos de autoconfianza y grabarlos por medio de la repetición. ¿Ustedes no les ha pasado? Yo, por ejemplo, digo, bueno, tenía un jefe, médico radiólogo, que la jefa, era la jefa del personal, tenía un carácter muy particular. Y él le dijo, tenés que decir gracias. Y la obligaba. Entonces, tal cosa, gracias, porque ella, qué gracias, ella agredía, atacaba. Y la repetición hace que uno se le vaya grabando, ¿no? Entonces, al principio empecemos por ahí. Después, o sea, pero con conciencia, de lo que estamos haciendo. Y después, van a ver cómo sale solo. La gratitud es una de las cosas más importantes que tenemos que dar. Gratitud de ser, de existir, de que Dios puso un día una semillita en nosotros y nos lanzó al mundo, al universo, para que crezcamos. Entonces me parece que es lindo, ¿no? Corregir hábitos viciosos de utilizar a las personas como cosas, considerándolas descartables. Esto me hace acordar tanto a lo que estamos pasando en violencia, ¿no? Valorizar la experiencia a vivenciar, evitando la autocompasión, la subestima personal, que esconden un mecanismo de envidia con referencia a las personas felices. Constituyen técnicas valiosas para alcanzar los grados elevados de las emociones gratificantes. El amor es el gran bien a conquistar, en cuyo empeño todos deben aplicar los más valiosos recursos y esfuerzos. Juana de Ángelis, en está mal escrito eso ahí, autodescubrimiento. Tecleé mal. El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec en el capítulo 11, Instrucciones de los Espíritus, nos habla también de la ley del amor. El amor resume toda la doctrina de Jesús porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. En el punto 9 de este mismo capítulo dice: la esencia del amor es divina y vosotros, del primero al último, tenéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado. Hay que hacerlo brotar. Esto lo dice el espíritu Fenelón en Burdeos, 1861, en la codificación de Kardec. El mayor mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y hacer por los otros lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros. Y ahí nos ponen en un lugar de igualdad. Si yo quiero que el otro me trate bien, yo tengo que tratar bien. Porque el otro puede ser tan irritable como yo. Entonces ahí, ¿qué hemos visto en la calle? Peleas, uno saca un arma y porque se peleó, porque le rozó el coche y le pegó un tiro. Es muy duro. Enseñanzas de Jesús, su mensaje de amor. Y aquí concluye la charla de hoy, donde nuestra intención fue, como me ha pasado y me pasa a mí, como nos puede pasar a todos
nosotros que queremos estar mejor y ser mejores personas. Y para poder ser mejores personas, hay una parte, como nos dicen los espíritus, una parte que es intelectual. Nosotros tenemos 2 alas de crecimiento como espíritus. Es la intelectual, que nos da las herramientas, nos da una fe razonada. Y el aspecto moral, que es el más difícil de llevar a la práctica. El intelectual lo grabo, tengo memoria, me acuerdo, en el libro tal página que esto, pero lo pongo en práctica. Eso es lo más difícil, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una etapa en la cual predominan aquellas sombras que no son tan lindas, ¿no? Pero tenemos de las dos. Tenemos las sombras positivas, que las tenemos que buscar adentro nuestro, traerlas a la conciencia, porque eso también nos va a hacer sentir seres importantes con nosotros mismos. Si no, nos vamos a sentir un trapito. Claro, siempre actúo mal, o me sale lo peor, y entonces la gente me rechaza por el carácter que tengo. Entonces, todo ese aspecto moral de nuestros sentimientos tenemos que trabajarlo, porque están adentro nuestro. Los tenemos en nosotros, hay que descubrirlos. Y esta es una de las tareas más importantes que tenemos en esta vida. Descubrirnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, para poder amar al otro. Porque yo tengo que amar lo que conozco. Si yo no me conozco, no me amo y me autocastigo, ya sea comiendo en exceso, bebiendo, con drogas, llevando una vida licenciosa para aturdirnos. Entonces, busquemos la joya que tenemos adentro, que somos nosotros mismos. Bueno, hasta aquí llegamos. Les agradezco profundamente la compañía de ustedes, el compartir este momento. Y bueno, será hasta otra ocasión. Gracias.